¿Cómo empezó mi transformación? Quizá te sirva de inspiración. He empezado el capítulo contándote que mientras estaba sentado en el sofá, descubrí que había una buena brecha entre quién era yo y la imagen que daba al mundo. Por eso me gustaría concluirlo contándote el resto de la historia. En aquella época estaba viajando mucho para dar charlas a las personas que me habían visto en la película. ¿Y tú qué sabes? Cuando hablaba ante un grupo de gente me sentía muy vivo y estoy seguro de que incluso hasta feliz. Pero en aquel momento me sentía como anestesiado. Fue entonces cuando descubrí lo que me pasaba. Me estaba mostrando tal como los demás esperaban que fuera, basándose en la imagen que daba en la película. Había empezado a creer ser otra persona de la que era y necesitaba al mundo para que me lo recordara. Era como si estuviera llevando dos vidas y ya no quería seguir atrapado en esta dualidad. Aquella mañana, mientras reflexionaba en soledad, sentí mi corazón latiendo y me pregunté quién lo hacía palpitar. Comprendí de golpe que me había alejado de esta inteligencia innata. Cerré los ojos y me concentré en ella. Empecé a admitir quién había estado siendo, qué había estado ocultando, lo desdichado que era. Empecé a entregar algunos aspectos míos a una mente superior. Después pensé en quién no quería seguir siendo. Decidí que no quería seguir viviendo con la misma personalidad. Observé mi conducta, mis pensamientos y mis sentimientos inconscientes que alimentaban mi antiguo yo y los repasé hasta conocerlos a fondo. A continuación pensé en quién quería ser como una nueva personalidad, hasta convertirme en ella. De súbito me sentí distinto, feliz. Este cambio no tenía nada que ver con el mundo exterior. Era parte de una identidad que no dependía de lo externo. Sabía que había dado con algo importante. Después de meditar en el sofá, vi que algo en mí había cambiado y me llamó la atención, porque al levantarme ya no era la misma persona. Al ponerme en pie, me sentí de lo más consciente y vivo. Era como si estuviera viendo un montón de cosas por primera vez. Me había quitado algunas máscaras, pero quería llegar más lejos todavía. Decidí apartarme de mi vida habitual durante 6 meses. Seguí con mi práctica clínica hasta cierto punto, pero cancelé todas las conferencias. Mis amigos creyeron que estaba perdiendo el juicio. Era verdad, porque la película ¿Y tú qué sabes? Estaba arrasando y me recordaron el montón de dinero que podía ganar si aprovechaba el filón. Pero les dije que no pensaba subirme a la tarima hasta no ser la persona ideal que yo quería ser y no la que el mundo esperaba. No quería dar ninguna charla más hasta no ser un fiel ejemplo de todo cuanto enseñaba. Necesitaba tomarme un tiempo para meditar y cambiar de verdad en mi vida. Y quería que la felicidad me viniera de dentro y no de fuera. Y además deseaba transmitir todo esto en mis charlas. Mi transformación no fue inmediata. Meditaba cada día, observando mis emociones negativas y empecé a desmemorizarlas una por una. Empecé el proceso meditativo de desaprender y reaprender y me dediqué durante meses a cambiar por dentro. Mientras tanto, desmantelé mi antigua identidad y dejé el hábito de ser el mismo de siempre. Fue entonces cuando comencé a sentirme contento porque sí,
Cada vez era más y más feliz, y esta emoción no tenía nada que ver con el mundo exterior. Hoy en día sigo reservándome un rato para meditar cada mañana porque quiero conservar ese estado del ser. Sea cual sea la razón por la que este libro te ha atraído, has de saber que cuando decides cambiar, debes adquirir otro estado mental. Sé muy consciente de lo que haces, lo que piensas, de cómo vives, de lo que sientes y de cómo estás siendo. Hasta ver que esa persona no eres tú y que no quieres seguir siéndolo. Y este cambio deberás hacerlo incluso a nivel visceral. Estás a punto de aprender lo que yo aprendí, los pasos que di para cambiar a nivel personal. Pero ánimo, es muy posible que en tu vida ya hayas hecho algo parecido. No obstante, para transformar este método en una habilidad, necesitas conocer algunas cosas más del proceso meditativo. Veámoslas. La meditación, la desmitificación de lo místico y las ondas de tu futuro. En el capítulo anterior he hablado sobre la necesidad de cerrar el vacío entre quién somos y la imagen que damos al mundo. Cuando lo hacemos, podemos dar los pasos para liberar la energía que nos permitirá convertirnos en el yo ideal que deseamos ser, inspirándonos en algunas de las grandes figuras de la historia, como Gandhi y Juana de Arco. Y como he señalado antes, uno de los secretos para abandonar el hábito de ser el mismo de siempre es intentar ser mejor observador, ya sea siendo más metacognitivo, observar tus pensamientos, aquietando la mente o prestando más atención a tu conducta y a las respuestas emocionales desencadenadas por los elementos de tu entorno. Pero la gran pregunta es, ¿cómo puedes hacerlo? Es decir, ¿cómo puedes ser más observador, romper los vínculos emocionales con el cuerpo, el entorno y el tiempo y cerrar el vacío? La respuesta es sencilla, con la meditación. Tal vez hayas advertido que a estas alturas del libro te he despertado la curiosidad con mis breves alusiones a la meditación como medio para dejar de ser el mismo de siempre y empezar a crear una vida nueva como tu yo ideal. También he señalado que la información ofrecida en la primera y la segunda parte de este libro te prepara para entender lo que estarás haciendo cuando apliques los pasos meditativos en la tercera parte. Ha llegado el momento de explicarte el funcionamiento interior del proceso al que me refiero como meditación. Cuando vemos la palabra meditación, lo primero que nos viene a la cabeza es alguien sentado con las piernas cruzadas ante un altar en su casa o un yogui barbudo cubierto con una túnica sentado en una aislada cueva del Himalaya, o alguna otra imagen parecida. Esta persona quizás sea una representación de lo que tú entiendes como un método para aquietarse, vaciar la mente, concentrarse en un pensamiento o dedicarse a cualquier otra de las distintas prácticas de la meditación. Existen muchas técnicas meditativas, pero en este libro espero ayudarte a sacar el mayor provecho posible de la meditación, a acceder y entrar en el sistema operativo de la mente subconsciente para dejar de ser el mismo de siempre y pensar, creer, actuar y sentir de distinta manera. Para observar todo esto y, en cuanto te hayas metido en el sistema operativo, reprogramar desde el subconsciente el cerebro y el cuerpo para renovar tu mente. Cuando tus pensamientos, ideas, acciones y emociones dejan de ser inconscientes y te das cuenta de ellos mediante la atención, rompes las cadenas de ser el mismo de siempre y te conviertes en una persona nueva.
En el resto del libro te explicaré cómo llegar al punto de acceder al sistema operativo y ser consciente de tu inconsciente. Primera definición de meditación: el autoconocimiento. En el lenguaje tibetano, meditar significa conocer algo. Por esta razón utilizo la palabra meditación como sinónimo de autoobservación y crecimiento personal. Después de todo, para conocer cualquier cosa debemos pasar un tiempo observándola. El momento crucial de cualquier cambio es cuando pasamos de ser algo a observar ese algo. Otra forma de ver esta transición es cuando pasamos de ser un actor a ser un actor, espectador. Una analogía sencilla sería cuando los atletas o artistas, golfistas, esquiadores, nadadores, bailarines, cantantes o actores quieren cambiar algo de su técnica y su entrenador les hace mirar un vídeo en el que aparece. ¿Cómo iban a cambiar su técnica si no ven la diferencia entre lo antiguo y lo nuevo? Con tu antiguo yo y tu nuevo yo ocurre lo mismo. ¿Cómo vas a dejar de actuar de un modo en particular si no eres consciente de él? A menudo uso la palabra desaprender para describir esta etapa del cambio. El proceso de conocerte funciona en ambas direcciones. Necesitas ver tu antiguo yo y tu nuevo yo. Debes observarte con una gran precisión y atención, como he descrito, para que ningún pensamiento, emoción o conducta inconsciente te pase desapercibido. Como gracias al tamaño del lóbulo frontal dispones del equipo necesario para llevar este proceso a cabo, puedes observarte y decidir lo que quieres cambiar para dar lo mejor de ti en la vida. Decide dejar de ser el mismo de siempre. Cuando adviertes esos aspectos inconscientes de tu antiguo yo que residen en el sistema operativo del subconsciente, estás empezando el proceso de cambiar todo lo que no te gusta de ti. ¿Qué pasos das cuando decides actuar de otro modo? Te distancias del mundo exterior lo bastante para pensar en lo que debes hacer o no hacer. Tomas conciencia de muchos aspectos de tu antiguo yo y planeas una línea de acción relacionada con este nuevo yo. Por ejemplo, si quieres ser feliz, el primer paso es dejar de ser infeliz. Es decir, deja de tener pensamientos que te hacen desdichado y de sentir emociones de pena, dolor y amargura. Si deseas ser rico, deja de hacer lo que te empobrece. Si quieres estar sano, deja de llevar un estilo de vida poco sano. Estos ejemplos son para mostrarte que primero debes decidir dejar de ser el mismo de siempre hasta tal punto que con tu nueva forma de pensar, actuar y ser, adquieres una personalidad nueva. Si eliminas los estímulos del mundo exterior cerrando los ojos y calmándote, reduciendo los estímulos sensoriales, aquietando el cuerpo y dejando de centrarte en un tiempo lineal, advertirás lo que estás pensando y sintiendo. Y si empiezas a fijarte en tus estados inconscientes de la mente y el cuerpo y logras reconocer tus programas automáticos inconscientes hasta ser consciente de ellos, estarás meditando. La respuesta es sí. Meditar es conocerse a sí mismo. Si ya no eres esa antigua personalidad y en su lugar estás advirtiendo distintos aspectos de ella, ¿no crees que eres la conciencia observando los programas de tu identidad pasada? Es decir, si estás observando tu antiguo yo, ya no lo estás siendo. Al pasar de la inconsciencia a la conciencia, has empezado a objetivizar tu mente subjetiva. En otras palabras, al fijarte en tu viejo hábito de ser el mismo de siempre,
comienzas a distanciarte de esos programas inconscientes y tienes más control sobre ellos. Por cierto, si logras contener estos estados habituales de la mente y el cuerpo, las células nerviosas dejan de activarse juntas y ya no siguen conectándose. A medida que podas el hardware neurológico de tu antiguo yo, dejas de enviar las mismas señales a los mismos genes. Estás abandonando el hábito de ser tú.